Con nosotros, Carlos Lizarraga. Bienvenido, carnal. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la oportunidad ¿De dónde de vienes? ¿De dónde vienes? del trabajo. Ay, pero ¿en qué trabajas, güey? Dinos. Bueno, Yo no sé. bueno, ahorita estoy, estoy formando parte de un equipo de trabajo en la Universidad Veracruzana. Formo parte de la Coordinación Universitaria de Atención Estudiantil. No estamos asistiendo propiamente todavía a las oficinas como tal, pero pues está esta bonita situación que se llama home office, ¿no? Home O para office. los que defienden el Para español, los del trabajo CONALEP, en casa. trabajo de casa. Conalep. Sí, entonces tenía algunos pendientes por allí y un pacientito antes y para acá, ¿no? Ay, los pacientes. Ya me decías que ahorita ya es presencial, ¿no? Algunos sí, son pocos, de hecho, ahora solamente, de hecho he recibido uno solamente y en esta semana serán dos, es decir, va a llegar uno nuevo, ¿no? Pero sí, los que estaban desde antes, digamos, son en línea, por la videollamada, y ahora pues los que llegan, con las medidas, por supuesto, ¿no? Pertinentes. Pero si Será, usas máscara y todo ese pedo, pues por o lo menos ¿cómo se llama el barbijo? ¿Cómo dicen en de cubreboca, tierra? cubreboca. El tamal, cubrebocas, sí, cubrebocas. Y pues bueno, la desinfección del espacio, ¿no? Pues lavarse las manos antes de entrar y pues echarse el Lysol Lavar en los dinero, pies. lavar el dinero, ¿no? Apenas ¿No? voy a poner mi Ah, lavandería. como este güey de Breaking Bad, ¿no? Que puso Ándale. Sí, voy a poner una lavandería así que se llame de dinero. Para de, que sea para así, que ya, o sea, pase desapercibida ante la obviedad, ¿no? Es lavandería de dinero. Y ya, lavandería de dinero. y ya voy a tener un gato que se llame Dinero y voy a decir que la lavandería es de él. Y ya. Y le Lavandería de pones dinero. mandil y ya. Se O sea, acabó. pues muy bien. Oye, justo ayer fui parte de la audiencia que estuvo en tu live o en tu charla. Oye, qué gusto. No, Ya no, 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 muchas no. gracias. ¿Viste ahí que comenté así cuando Sí, empezaron a tener los problemitas sí, fíjate técnicos? que vi, pero ya hasta que concluyó la transmisión. Y de hecho era un buen comentario al respecto. Sí, puede ser, ¿no? No, Se sí, puede interpretar. era como darle al clavo. No, no Ujú. recuerdo qué comentaste exactamente, era como la angustia ante la falla, algo así, Ajá, ¿verdad? ajá, ajá, ajá. Y sí, sí, totalmente es eso, ¿no? Cuando colapsa esa normalidad, ¿no? En la Está, cual, pues uno bien o mal venía funcionando, pues viene la angustia ante lo incierto, ¿no? Como se llamaba la charla de ayer, ¿no? La cumbre de lo incierto. la cumbre de lo incierto que se pierde con, decía, la COVID. Ajá, la Real Academia Española recomienda La. que sea la y no el COVID, Vamos a entonces, ponerle le COVID. le COVID, le COVID. Por nuestros seguidores de Francia, güey. Ajá, obvio. Nos están viendo hasta allá. Porque lacanianos. Le COVID, cuando no se pierde la vida. Que se pierde con Eso COVID. estuvo chingoncísimo, güey. Sí, bueno, fue un tema, fíjate que el título fue curioso porque en un principio la charla se iba a llamar Duelo y Pandemia, así, ¿no? General, Pero muy general, ¿no? así, sumamente general, pero charlando con Liliana Cruz, que fue la otra chica que Ujú. participó de ese live, salió el tema, ¿no? Así como de, no, pues es que la incertidumbre, ¿no? Y ella puso la parte así como, no, pues es que es como una cumbre de lo incierto, ¿no? Y ya dije, oye, pues es un buen título, ¿no? Ya de ahí la parte de qué se pierde, ¿no? Ante estos duelos que no solamente son por los muertos, sino también por proyectos, por negocios, Empleo, güey. becas, empleos, o sea, hay un montón de cosas que se han perdido para los que nos quedamos aquí Ujú. a sobrevivir, ¿no? Ujú, ujú. Entonces sí es... Y eso está está. muy chistoso que ya es un poco como entrando en el tema, como seguramente hay personas que están necesitadas de como de hablar de toda esta situación y la chingada, pero hay una educación en la cual pues te la llevas como a los madrazos, ¿no? O sea, intentas ver en qué trabajas, pues estás con tu familia todo el tiempo. Eso como ya algo lo tocaron en el live, pero Ujú. ¿cómo lo ve un psicoanalista? ¿Te podrías considerar lacaniano? Pues ¿O es sí, como pues psicoanalista así como de todo? Pues mira, soy un lector de Lacan y mi clínica se orienta bajo esas coordenadas, Ah, ok, entonces yo creo que sí ok. podría decirlo, ¿Y ¿no? cómo podrías interpretar estos fenómenos que se están dando actualmente? Pues bueno, podría decir en un principio que existen como una cierta
un cierto mecanismo incluso de renegación, porque no es que no se sepa, no es que se desconozca, perdón, más bien el hecho de pues, todo esto que ya comentamos, ¿no? Sino que hay algo que incluso yo mencionaba, ¿no? Y que me parece bien curioso porque la esperanza se vende como algo bueno, ¿no? Sin embargo, retomando un poquito la cuestión mitológica, ¿no? Con la caja de Pandora, pues el único mal que se queda cuando ella cierra la caja, dentro de la caja es la esperanza, ¿no? Entonces tiene su lado, pues no sé si decir ominoso, pero sí su lado como que no tan lindo, y eso imposibilita pasar al duelo. Entonces en este proceso en el cual estás esperanzado a que todo va a salir bien, a que esto va a servir para algo mejor, o que vas a salir más fuerte, o que, pues vaya, como que se va a construir algo mejor en el mismo lugar en el cual se está cayendo todo esto, ese retorno a esa normalidad, de la cual, dicho sea de paso, antes se quejaba todo el mundo. Y también, estaba de la verga o sea, también, sí, no es que fuera algo lindo, pero ante esa pérdida se vuelve un objeto que se desea, ¿no? Que ahora sí se ve como en todo su esplendor, claro. toda su gloria, que no tiene, por supuesto. Y pues bueno, me ha tocado escuchar cosas bien interesantes en el consultorio, ¿no? Como gente que, por ejemplo, pierde a un familiar que tenía como la voz cantante en la familia, y ahora no hay quien dirija esa familia, digamos, en términos de pues, la dinámica familiar. Y pues literalmente me han dicho, ¿no? Pues es que ese lugar en la mesa a la hora de la comida está desocupado, ¿no? Yo me voy a sentar en ese lugar. No mames. Entonces comienzan como a tomar actitudes de el muerto, ¿no? Y a tener a orientarse. COVID. No tienes COVID. No. Aquí hay, están las medidas sanitarias. Perfecto, sí, creo que estamos como a 3 metros. Sí, la magia de la televisión. Perfecto. No mames, entonces como que la familia ante las pérdidas asumen esa posición. Roles, sí. Esas posiciones. Y ahí es donde no se elabora un duelo, sino como que se asume. Freud en Duelo y Melancolía lo describe de una forma muy linda, ¿no? Hasta en cierta medida poética. Dice, es Freud, güey, es Freud. Maestro Freud. Que la sombra de ese objeto amoroso recae sobre el yo, ¿no? Entonces, mientras no se movilice, mientras no se asuma esa pérdida, pues se va a seguir así, ¿no? Y como bien decías, hay otras personas que se clavan en el trabajo, ¿no? Pues en el yoga, en el ejercicio, lo que sea, ¿no? En el alcohol, ¿no? En las drogas, pero es una forma de no ignorar, pero sí como no entrarle al dolor, pero paradójicamente eso hace que vivas en el dolor, ¿no? Como ese día en Mesoncle, güey, o sea... Ándale, sí, que andabas entregando la mesa, antes de que fuera la catedral del perreo, ¿no? Todavía estaba como un lugar guay para hacer platicar, sí, para desperdiciar alcohol, o sea, estuvo... para tirar lo que no me voy a beber, ¿no? Ya. No, es muy interesante lo que dices, Carlos, o sea, y eso, digamos que tiene otra lógica, ¿no? Ahorita con la pandemia, o sea, si bien ya existía esta asunción de las personas que se quedan y que queda el muerto pues se va y queda ese lugar, generalmente sucede lo mismo, ¿no? O sea, como que hay personas que de igual forma toman actitudes del muerto o sí. el lugar de la silla en el comedor o en la sala, lo que sea. Bueno, eso de tomar el lugar en el comedor es algo sumamente metafórico, ¿no? Totalmente del orden de la metáfora, porque pues es asumir el lugar del padre de la horda, por decirlo así, sí. Volviendo al mito freudiano, ¿no? Sí. Tótem y tabú, pero sí, o sea, el asumir ese lugar en el comedor implica hacer las veces de ese padre muerto, ¿no? Que ahorita de qué forma podría ser, ¿cambia un poco o es la misma lógica? Pues bueno, sí cambia porque hay algo que hace más complicado entrar en este proceso de duelo, porque no hay un cuerpo, ¿no? Si es por COVID, no hay un cuerpo, hay ceniza, es un resto lo que te entregan con una fotografía que se supone que empata con ¿no? Ajá. Entonces, Cuando sí, pues, en realidad no sabes, ¿no? Sí, o sea, es eso, ¿no? La incertidumbre otra incertidumbre más a la lista, ¿no? ¿Será los restos de mi familiar, ¿no? ¿Será que sí corresponde? ¿No será que sigue vivo y se equivocaron? ¿No? O sea, todas estas fantasías. Pero es parte de la fantasía, de la incertidumbre que viene como a dudar.
¿no? Claro, sí, sí. La Pues, duda bueno, ahí en el como neurótico sí, la duda es es algo permanente. que es siempre de duda de todo, ¿no? Pero generalmente de este tipo de cosas, en esa esperanza de que no haya sucedido, de que no sea así, de que, o incluso, ¿no? De que, ¿y qué tal si no es, ¿no? Y que me dieron el cuerpo de otra persona, bueno, o las cenizas, el resto de otra persona. Está muy cabrón Y eso, eso, güey. pues, no poder hacer velorio, no hay un rito, ¿no? Y como decía ayer en el live, Sí, tampoco hay sí. un acompañamiento del enfermo, ¿no? O sea, es una muerte muy solitaria por un lado y una desesperación y angustia por parte de quienes no están en el hospital porque no pueden asegurarse de que su familiar esté siendo atendido o algo Sí, así, sí. ¿no? Sí, o sea, hay tanta incertidumbre que yo creo que ahí sí el duelo es distinto, ¿no? Sí, O de sea, hecho, te aíslan, no sabes qué onda, lo están matando, no sabes, ¿no? O eso sea, también, pero ya ves cuánta, o sea, eso es bien interesante, cuánto se despertó en esta psicosis colectiva o histeria colectiva, como se le ha llamado en los medios, a partir de esta caída de la normalidad, ¿no? O ujú. sea, que las antenas 5G y que el Madre. líquido de las rodillas y que con la vacuna del La COVID te foto de los da... pies. Ah, no, eso No, es otra cosa, güey. ese es otro tipo de fetiche, ¿no? No, sí, pero por cierto, voy a abrir mi OnlyFans, yo creo, Ah, porque ¿sí? ¿Tienes pies ya no les... bonitos? Pues no sé, pero... Yo no, carnal, yo no. No, De pues hecho, no faltará algún... un Pues, roto para un descosido. Ajá, bueno, entonces, perdón. la 5G, güey. Ajá, que sí, o sea, todas estas fantasías que se abrieron, ¿no? O se despertaron a partir de la elaboración de la vacuna misma, ¿no? Que no, que va a traer microchips y que eso va a hacer que... O sea, como que todas estas cosas que ya suceden al dar uno la información en Ujú. las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y demás, ¿no? O sea, todo eso, la misma ubicación, ¿no? Esta herramienta muy útil, por supuesto, de Google Maps, pues no deja de ser una revelación de tu ubicación en tiempo real, ¿no? Sí, Vía satélite. O sí, sí, sea, sí. no es que te vayan a rastrear con algo que te van a inyectar para Ujú. contrarrestar el Sí, COVID. ya no es necesario, o Pues sea, sí, o sea, eso ya está, ¿no? pero eso está muy cabrón porque las fake news, precisamente, ¿no? Que son Ujú. estas sembradoras de pánico, Ujú. que dicen que la Tierra es plana y mamadas de esas. ¿A poco no es plana? Bueno, amigos, hasta aquí. No me digas eso, Sí, los cabrón. antivacunas y estas personas que se creen esa mitología o esa ideología, no sé cómo decir, o pseudo ideología, yo creo que Pues incluso... podría ser mitología, un buen término, porque no deja de ser, no deja de cumplir con esa función de mito, ¿no? Porque todo esto que se elabora a partir de la angustia, ¿no? O sea, porque cuando se cae ese velo de normalidad, te encuentras con el resto, con la ceniza, con tu propia muerte, ¿no? Freud habla en El malestar en la cultura de algunas fuentes de malestar y entre esas es la como, no recuerdo el término exacto, pero se refiere a que el cuerpo tiene una caducidad. La caducidad del cuerpo propio es algo que genera un malestar, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, es algo para lo que no hay medicina, que está en todo el mundo, literalmente. O sea, no es algo como que, pues como la influenza, ¿no? Que no llegó hasta X lugares, ¿no? Aquí sí abarcó todo, Sí. las cantidades de muertos que hay, o sea, es un encuentro pues muy abrupto con la propia muerte, con la caducidad del cuerpo propio, ¿no? Con algo que supera a la ciencia, ¿no? A todo el orden, el progreso que se Sí, supone que debería haber. y yo creo que aquí es muy heideggeriano Freud, Ujú. ¿no? O sea, en tanto que está reconociendo a la muerte precisamente como motorizador. Bueno, sí, puede ser. O sea, en Bueno, algún punto, no cuando sé qué estabas diciendo tanto. eso en Creo que eso la... lo tiene más en ese orden Lacan. Ah, Eh, Lacan. sí, de hecho ayer también recitaba como poesía, ¿no? Sí. Citaba a Lacan ¿De en dónde una... estabas leyendo? O sea, ¿tenías como tu celular y acá el texto, güey? No, O era no, como de memoria, güey? no, bueno, afuera, tengo muy mala memoria, Yo pésima también, güey. memoria. A veces se ¿Cómo me le olvida hacías, dónde güey? dejo el coche y luego me acuerdo que no tengo coche, ¿no? Es una cosa increíble mi memoria. No, tenía la aplicación abierta ahí del streaming y junto tenía mis notitas, ¿no? Ahí de... Ah, ok, perfecto. Sí, sí, entonces sí, fue una conferencia que dio en Bélgica y decía que hacen bien en saber, en creer que van a morir, ¿no? Porque pues justamente, ¿qué sentido tendría o qué caso tendría vivir si no hay un fin a la vida, ¿no? O sea, entonces en ese sentido yo creo que sí sería Lacan más bien el heideggeriano, ¿no? Ya, ya, ya. Entonces Freud
solamente reconoció como esta caducidad en el cuerpo. Pues la reconoció como un malestar, pero también, o sea, bueno, sí podría ser algo también, no sé si heideggeriano, pero sí como similar en ese orden, porque ese malestar en la cultura pues también genera algo, ¿no? Posibilita justamente la cultura, Sí, sí, ¿no? O sí. sea, lo que decía Freud en ese texto prácticamente es que lo que se gana de un lado se pierde del otro, ¿no? O sea, ganas cultura en ciencia, en Ujú, avances ujú. tecnológicos, pero pierdes en otras cosas, ¿no? En reprimir, ¿no? La Sí, represión. sí, sí, sí. Él lo tenía, lo proponía, no recuerdo el texto ahora, pero muy temprano en su obra hablaba sobre esta afectación a la vida psicosexual del sujeto en aras del avance de la cultura, ¿no? Claro, porque entendía bueno, la somatización no iba a decir, pero como la estructura psicosexual como energía, Ujú, ¿no? O sea, muy exactamente. temprano en sus escritos. Y Sí. pues esa energía debería ser utilizada para producir. Ujú. La energía que no se, que de la cual se ve privada a partir de la moral, ¿no? Porque justamente Sí, algo que trae el avance cultural, pues es la moral, ¿no? sí, Y a sí. él le tocó, pues, en un espacio en el cual Viena era, pues, muy Cabrón, sí, sí. cristiano, ¿no? Pues él decía, ¿no? Que notaba el avance en la cultura porque los quemaban sus libros, y no a él, creo, ¿no? Una cosa así. No sé si él lo dijo o se dice que lo dijo, no me consta, yo no lo escuché. Hubiera sido un buen meme, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pero en ese entonces ni había memes ni nos consta que lo haya dicho él. Yo Sí, ¿no? lo vi así literalmente en Facebook, ¿no? Ah, ok, Pero ok. pues es como el mismísimo Albert Einstein, ¿no? No sabes qué tanto, qué tanta veracidad hay en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa es que sí, él reconocía, ¿no? Como que en aras del avance cultural, del avance de la sociedad, pues se sometía el sujeto a la moral, ¿no? En su caso, en su ámbito, pues la moral cristiana, que Y es que pues, aparte lo tenemos que hacer. La única esperanza es como, en términos psicoanalíticos, no sé qué opinas tú, sino que es a través de la búsqueda de tu deseo en donde puedes encontrar un resquicio de libertad ujú. precisamente envuelto en la cultura. No, no sé qué tan Pues yo creo que más equivocado. bien sería a pesar de la cultura, A ¿no? pesar, Sí, ok. o sea, no en la cultura, sino a pesar de ella. Y creo que sería más bien, esto sí ya es muy más en la obra de Lacan, que es justamente lo que se llama el objeto A o el objeto causa de deseo, no es un objeto que se haya perdido, sino un objeto que no está, que nunca estuvo, ¿no? Mm. Pero que sin embargo se busca, o sea, la pérdida, no la pérdida, bueno, no sé, porque estoy un poco confundido en este tramo de teoría en el que estoy, porque pues Lacan, tal como Freud, va evolucionando y cambiando sus conceptos a lo largo de su enseñanza, pero pues en un primer momento se habla de una pérdida, ¿no? Que el objeto A es el objeto perdido, que en Freud es así, ¿no? El objeto perdido. Y en ese entendido, pues sí, esa pérdida posibilita la movilización del deseo. O sea, se desea en tanto no se tiene. Sí, sí. O sea, la falta, ¿no? La falta, La sí. falta. Que algo de eso decían en el live, de que si bien la falta de un familiar, de un proyecto, de lo que sea, está de la chingada, pero también esa falta, si se asume como tal, que es muy difícil porque genera angustia, Mm. pues precisamente te motoriza a hacer cosas. Ujú. Entonces yo creo que en estos tiempos es fundamental entender eso. Sí, claro, creo que es algo sumamente importante, ¿no? No es gratuito que se repita el tema, ¿no? Que además que viene muy fresco, ¿no? De que pues nos hiciste el favor de acompañarnos ahí en la charla. Ah, estuvo bien chida. Y por supuesto, porque esto no se ha terminado, ¿no? O sea, desafortunadamente esto sigue y va a seguir. Y quién sabe hasta cuándo cambie esta nueva normalidad a otra normalidad distinta, ¿no? Porque si algo es un hecho es que no vamos a regresar jamás a la vieja normalidad, ¿no? No, 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 no. Por muy chida que se piense ahora, No, ay, pero nada más porque teníamos posibilidad de nada más porque salir se al trabajo perdió. y a... No, no, ni eso, o sea, yo he escuchado gente que se quejaba, llegaba al consultorio después del trabajo y se quejaba del trabajo, ¿no? Y empieza todo esto y los primeros meses muy chido, pero después era como,
es que esa vida de mierda que tenía, pues era mi vida, ¿no? Y bueno, ahí es donde entra, ¿qué tanto sería tu vida, ¿no? Y todo Sí, esto, sí, sí. pero sí, me parecía bien curioso que fue muy recurrente, ¿no? Esta idea de, lo que se perdió ahora vale más, ¿no? Porque ya no lo tengo. Ni siquiera porque me gustara, sino porque ya no lo tengo, ¿no? Eso está... Eso en clínica de estar fascinante analizar, ¿no? Sí, y es común encontrarlo, ¿no? Cualquier objeto que se pierde, sea un trabajo, sea en este caso la vieja normalidad, una pareja, lo que sea, entonces tiene más brillo ese objeto, ¿no? Porque sí, sí. se ve por lo que a veces ni siquiera tiene, ¿no? Bueno, yo que diría, nunca tiene, ¿no? Uno se lo atribuye. Sí, sí, o sea, las cosas que tenemos no son nuestras, Exacto. sino como que significamos esas cosas de algún valor, Sí, ¿no? porque pues es como... Tengo un conocido que me da mucha risa porque... No soy yo, ¿verdad? No, 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 para nada. no. O bueno, a lo mejor y lo haces y es respetable, ¿eh? No tengo nada en A contra ver, a de ver, a esto. ver, a ver, a ver. Pero fíjate que es común, porque también he escuchado a una persona ahí en el consultorio que hace esto, ¿no? Que tiene como gurús de la seducción, ¿no? O sea, tiene No, no, no. libros y cosas así que enseñan, ¿no? Con diferentes preceptos y conceptos, cómo acercarse con una mujer. Yo no entiendo muy bien cómo pueden generalizar algo así, ¿no? Porque pues está claro que no va a funcionar la misma receta con todas las personas, ¿no? Y han conocido, que no voy a decir quién, pero le mando un saludo por si nos ve. Ay, saludos, de donde quiera que estés. Sí, bueno, la cosa es que comprobaba que no funciona siempre, ¿no? Que le funciona con algunas, pero con Pues otras claro. no. Él tiene una frase como de, no soy un tipo con suficiente valor sólido, me parece que era lo que él decía, valor sólido, ¿no? Para esa mujer, entonces no le gusta, pero ¿por qué no? Si estoy siguiendo al pie de la letra lo que dice este gurú, que no sé cómo se llamará, ¿no? El gurú de la sensualidad, ¿no? Vamos a decirle. Sí, o sea, y eso es algo que pasa, ¿no? O sea, ¿por qué salió esto? Todo No, esto. no sé, yo estoy analizándote aquí, tu Ok. caso, Está bien, está bien. Sí, tu no asociación recuerdo, libre, no recuerdo por qué aquí. salió, pero tenía que ver algo con justamente esta diferencia, ¿no? Que lo mismo no funciona para todos, ¿no? O sea, Sí, claro. hay algo que a veces cuesta mucho trabajo entender, no en la teoría, pero sí en la práctica, que es la diferencia con el otro, ¿no? Mm. No a todos les gusta lo mismo, no a todos, así como este sujeto me dices que no a todos les parezco atractivo pese a que hago lo mismo, bueno, pues Pues que vaya, ¿no? egoísta, no. Sí, sí, pues Suponer que toda tu persona le gusta a toda la gente, no, exacto, no eres vaya. Dios, güey. No, pues eso nada más nos pasa a unos cuantos. Oh, oh. No, no es cierto, bueno fuera, pero no. Oh, bueno, fuera. No, de hecho qué bueno que no es así, porque también eso moviliza otras Sí, cosas. sí, pues, o sea, te ayuda como a enriquecerte cada día más y, o sea, pero no por gustarle a alguien, sino por No, pues, simplemente. simple desarrollo personal, ¿no? Claro, bueno, a no ser que seas como este conocido, ¿no? Que en efecto ante los rechazos recurrió a esas estrategias, ¿no? No Que manches. pues es trabajar en el yo, en fortalecer el yo, cosa que pues como amigo de él, pues digo, está chido, te acompaño, te deseo éxito, pero Pero, pues como mi lado analista, vamos a decirlo así, a ver, pues no, es justamente lo contrario, ¿no? Renunciar a fortalecer el yo sí, y claro. asumir la falta, ¿no? Madres, bueno, ahorita seguimos tocando esos temas. Te quería hacer una pregunta un poco ya, de colega a colega. Ay, carnal, a ver. Ya me angustié. ¿Ya te angustiaste? Ay, ¿qué te pareció el mezcal que no me trajiste? Pues le falta redondez en boca. Oh, ah, me hubieras dicho. No, está rico, está rico. ¿Está rico? Está rico. Está medio insípido. Ay, sí. ¿Tú has detectado evolución en tu formación profesional con la clínica, con tu práctica psicoanalítica desde que saliste? Y si es así, ¿cómo podrías describir más o menos esa evolución? No, bueno, totalmente. Creo que al menos desde el psicoanálisis se habla de conceptos sumamente abstractos. O sea, yo Ujú. recuerdo que si algo me llamó la atención en Freud, porque me encontré con Freud en un primer momento y eso me despertó la curiosidad por el psicoanálisis. Y creo que es un buen ejemplo de cómo la falta moviliza, ¿no? El deseo.
porque no entendí casi nada, cabrón. Primer paso para... Así como de, bueno, ¿y esto qué, no? O sea, se ve interesante, pinta bien, pero no alcanzo a comprender esto. Me llama la atención, quiero saber más. Qué chido. Y entonces fue así como empecé a investigar un poco más, ¿no? Cobijándome un poco con algunos profesores que estaban ahí en el ramo y que hasta la fecha comparto con ellos, bueno, con uno de ellos particularmente el espacio en el trabajo y en algunas otras lecturas de seminarios antes y demás. Y pues le estoy agradecido porque me ayudó mucho en esa, no a explicarme las cosas, porque sería tal vez Sí, un como... error, sino a proporcionarme más textos para dar respuestas. Bueno, él no prometió nunca respuestas, ¿no? No, en el Pero psicoanálisis es como lo brutal, ¿no? sí, o Que, sea, no, que solo son preguntas, la exacto, pregunta sí. como... Sí, la respuesta no la da el analista, sino el analizante justamente, ¿no? Pero bueno, la cuestión aquí es que esa curiosidad se vio muy alimentada. Y fíjate que en el proceso de la licenciatura, yo entré justo porque me topo con Freud a estudiar psicología, ¿no? Me dijeron, bueno, ahí no vas a estudiar psicoanálisis, pero vas a poder encontrarte con gente que sí esté dentro de ese ramo y a lo mejor ahí te puedes meter, ¿no? Y así lo hice. Pero antes de eso quise experimentar con otras cosas, ¿no? Estuve trabajando en el ramo educativo, ¿no? Algunos Mm. proyectos. Sobre todo en eso, el social me parecía interesante, pero no tan lo mío, ¿no? O sea, como que es curioso porque mis trabajos de investigación en psicoanálisis tienden al lazo social también ahora, ¿no? Está chido. Sí, bueno, al final de cuentas creo que es una parte muy importante, ¿no? De lo que se juega en el mismo dispositivo analítico, pero sí, entonces, bueno, terminé regresando al psicoanálisis ya para hacer mi tesis, ¿no? De licenciatura, y hay muchas cosas que no entendía, que no me quedaban claras y demás. Pues tuve mi propio, bueno, tengo todavía, ¿no? Mi proceso de análisis, pero después de un buen rato, pues yo dije, creo que ya me siento como con hambre, ¿no? De literalmente, ¿no? No tengo trabajo, salí de la licenciatura, no se ve muy, ¿cómo se llama? Muy prometedor el asunto con los empleos. Tengo esta herramienta, ¿no? Tengo la posibilidad de supervisar con un colega que pues ya lleva un buen rato en esto y ¿por qué no? ¿No? O sea, estoy llevando mi análisis, estoy haciendo como los tres patas de la formación del analista, ¿no? Dije, Como los tripies, güey. ándale. Entonces, dije, pues va, tengo hambre, pero no solamente hambre de necesidad de comida y de dinero, sino ya quería hacerlo, ¿no? O sea, yo ya No manches, qué chido. me sentía dispuesto a eso, ¿no? Listo, no listo necesariamente porque siempre hay algo que falta, eso también nos enseña el psicoanálisis, pero dije, pues ya, creo que es momento, ¿no? Y yo pensaba, ¿no? Dije, pues bueno, empiezo a repartir tarjetas de presentación o algo así con mis amistades que me recomiendan. Seguramente va a pasar mucho tiempo, ¿no? A que alguien me llame, pues no. O sea, fue así como a las 2 semanas ya tenía yo a alguien ahí en el consultorio, Qué ¿no? chido, güey. Y además se me facilitó una conocida que era mi nutrióloga, cuando ella hacía su servicio, puso su consultorio por aquí cerca, de hecho, y me dijo, pues compartimos consultorio para que no tengas Ah, que pagar renta completa y amueblarlo. Yo ya tengo todo eso, ¿no? O sea, todo así, dije, no, pues no man, ahí hay que está, ¿no? aprovechar ahí Sí, la... sí, sí. Y yo ya quería y estaban las cosas, dije, pues va, ¿no? Y y en el momento en el que yo comienzo a escuchar a la primera persona que llega después de esas 2 semanas de que yo empiezo con todo esto, Dijiste, puta, qué hueva. Ay. sí, dije, fue una desilusión. No, 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 todo lo contrario. No, man, qué O chido, sea, carnal. cayeron como con una plomada, ¿no? Como algo así. Esos conceptos que tenía como que sí en el entendido teórico y que, por supuesto, en mi propio proceso a veces veía, ¿no? Que, digo, un análisis académico no es lo ideal y no es mi intención al ir a ese espacio, pero sí como que ya más o menos tenía ciertas nociones de cómo funcionaban en mí, ¿no? Esos conceptos, pero el escuchar a otros, ya sin meter mi yo ahí, ¿no? Sin ser el Carlos que va como analizando, sino ya ponerse en el lugar del que escucha, fue muy distinto. Y a partir de ahí, pues bien o mal, pues va despertando más curiosidad todavía, ¿no? O sea, hay algo aquí que no entiendo, que no comprendo del todo, ¿no? Entonces, tal vez la teoría no tenga respuestas a ese caso en particular, porque no va a ser así, pero sí entiende cierta lógica del Ujú, funcionamiento ujú. en lo inconsciente, ¿no? A partir de esas dudas que se plantean en la misma clínica. Entonces eso fue como, sentí que me dio un empujón muy grande a, justamente ante mi falta, ¿no? De conocimiento a veces,
o casi siempre, porque uno no sabe del otro, definitivamente, pero a veces también en la teoría, ¿no? Eso te invita a revisitar la teoría, a revisitar otros casos clínicos, ¿no? O sea, es Sí, interesante. es como estar en permanente en un circuito, ¿no? De práctica, escucho casos, escucho al otro Ujú. y vuelvo a la teoría y la teoría me realimenta y entonces voy construyendo un poco mi formación y mis criterios en el análisis, ¿no? Ujú, Porque supongo que hay criterios sí, ¿no? para... Y un estilo propio también, porque no hay dos analistas que sean iguales, ¿no? Sería un poco ingenuo pensar que porque estuviste con un analista un tiempo y vas con otro analista porque ya no puedes regresar con este por X o por Y va a ser lo mismo, ¿no? O sea, No, cambia, no, claro. cambia, cambia. Y creo que eso sí es muy propio del psicoanálisis. Bueno, de la práctica clínica Ujú. con orientación psicoanalítica, ¿no? Porque en otras corrientes yo creo que sí hay muchas cosas que se repiten. Sí, pues, por ejemplo, yo no comparto tanto la idea de los test, por ejemplo, ¿no? O sea, Ay, tendrán un vamos. espacio en algunas instituciones con fines prácticos, pero yo en mi consulta privada aplicar un test porque considero que me va a decir algo relevante, no necesariamente, ¿no? No digo que no sirvan, ¿no? No sé, habrá quien le funcione. No sirven. Pero justamente porque eso fue lo que no me convenció de las otras corrientes de Ujú. psicología, ¿no? Que era como, aquí está tu libro que te dice como un checklist, ¿no? O sea, se siente así, se siente así, se siente así, entonces tiene esto, ¿no? Y ahora todo el mundo tiene depresión, por ejemplo, ¿no? Y hace un par de años el hit era bipolaridad, ¿no? Pero bueno, me parece interesante porque ahora hay depresión con ansiedad, ¿no? Que son como dos polos opuestos, o sea, no deja de ser una bipolaridad, Sí. ¿no? Pero no se cuestiona eso, ¿no? Sino que, pues tómate esto, ¿no? O respira, ¿no? Sí, 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 Digo, es... habrá gente a la que le funcione. Exactamente, esa es lo que iba. Hay para todo, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hay personas que a lo mejor se sienten deprimidas y van con el psicoanalista y no funciona, ¿no? Porque puede ser. Sí, 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 sí Y se va puede dar. con un cognitivo conductual y resulta que sí se adaptó. Claro, sí, sobre todo cuando son ataques de ansiedad, pues es un poquito complicado, ¿no? Sí, Porque pues uno puede solo acompañar ahí, ¿no? Y no como alguien que consuela, ¿no? Sino como como, alguien que escucha como y ya, escuchante, sí, ¿no? Porque tampoco le puedes decir, no, pues haz esto, haz aquello. sí. Sí, es como más de voluntad Ujú. del sujeto, ¿no? Para que se Sí, inscriba en el... y también de ciertos recursos para hacer metáfora, ¿no? Porque no siempre Mm, se puede hacer psicoanálisis. De hecho, yo considero que de inicio no se hace psicoanálisis, ¿no? O sea, psicoanálisis va generándose, o bueno, va produciéndose en el discurso del sujeto en tanto está en el dispositivo, va pasando el tiempo, pero ujú. es rara la gente que llega con un psicoanalista así porque quiere un psicoanálisis, ¿no? Sí, es como de, tengo depresión, doctor. Ajá, o sea, quíteme Ya, esto que ajá. me duele, ¿no? O sea, me siento mal, tengo ansiedad, se murió mi gato, ¿no? Bueno, hay gente que considera a sus mascotas Sí, como sí. familiares, entonces sí, sí me ha tocado también escuchar gente Yo no de las esos. consideraba como familiares, pero sí muy cercanas a mí y sí me rompieron la madre cuando se murieron. Claro, claro. Pero digamos que era un vínculo entre humano y animal, no Ajá. entre humano y perro, hijo o lo que sea, Ujú. ¿no? Entonces, Sí, sí, es un fenómeno que también es cada vez más común, ¿no? sí, que también es como para analizar, ¿no? No, Pues sin porque duda. este depósito de, Pues sí. de significantes en una mascota. No, pues se erotizan de una forma que, vaya, son como niños eternos Sí, sí, sí. que siempre te necesitan. Qué mal, qué mal. Pero bueno, carnal, quiero volver al tema de la transferencia. ¿Ok? Eh, Me decías que sí, sigues teniendo pacientes en línea, Ujú. pero que antes eran más, ¿no? Digamos Mm. que la recurrencia y los medios posibles era solamente en línea, ¿no? Por videollamada. No se puede entender de la misma forma, creo yo, la transferencia del tú a tú, de estar presente, de que el paciente vaya a un lugar en donde va a recibir algún tipo de tratamiento, a que desde su casa te hable,
y tú le contestes, pues supongo que tienes ahí un setting, ¿no? Más o menos adecuado. Las miradas son muy raras, ¿no? Porque él te está viendo, pero tú no lo ves. Eso me parece muy interesante, o sea, cómo se juega ahí la transferencia. Es interesante porque fíjate que yo pensaba que iba a ser más complicado, pero al final de cuentas el cuerpo del analista no deja de estar en lo imaginario para el analizante. Ah, ya. Entonces, incluso con pacientes que ya estaban recostados en el diván, pues lo que hice fue apagar la cámara, ¿no? Entonces, y hablan y pues, me parece que están hablando de cosas que no es solo palabra vacía, ¿no? Como puede ser en algunos casos. De hecho, he notado, fíjate, que a pesar de que no está el cuerpo ahí del analista Mm, y en casos ni la imagen, ujú. o sea, eso moviliza más todavía el discurso. Porque he recibido pacientes nuevos también, ¿no? Por este medio digital y hablan y hablan y hablan, pero no dicen nada, no le entran tanto, ¿no? Hasta que, pues bueno, apagaba yo la cámara, Mm, empezaban, ¿no? De repente todavía hablan, no hablan, hablan y no dicen nada, pero llega un punto en el que hablan ahora sí, ¿no? O sea, digo, también uno posibilita eso a partir de sus intervenciones y tal, sí. pero como que sí noté que esa transferencia, como dices, pues sí se sigue jugando porque se juega el eros ahí, no es la imagen, no es el cuerpo del analista, es lo que se deposita en ese analista, en el imaginario, ¿no? Entonces, creo que sí hay diferencias, claro, pero no son tan sustanciales como uno pensaría por esta Mm, diferencia del espacio, ¿no? ya. ¿Y estos recursos dónde los aprendiste? O sea, de repente dijiste, ah, pues puedo apagar la cámara y... Ah, de la manga. Ah, No, muy fíjate bien. que esto salió en otro lugar que ahora que ya no existe, que se llamaba La Caña y otras hierbas enfrente de... De Mesontle. No, Ah, no, enfrente de Mesontle hay otra cosa. allí voy los domingos después de Mesontle. Ah, No, a pues ver. es que a misa, ¿no? La cosa es que enfrente de los lagos eh, hubo un evento de psicoanálisis y justamente, bueno, esto ya tiene años, fue incluso muy anterior a la pandemia. Y al calor ahí de las ricas cervezas artesanales que ahora ya Oh, no podemos consumir ahí porque ya no existe el lugar, salía el tema de una compañera que estaba formando parte de un colectivo de psicoanálisis ahí y que estaba presente, que dijo que le resultaba muy caro ir a la Ciudad de México a analizarse, porque su analista estaba en Ciudad de México, entonces ella tenía que viajar, hospedarse ahí y hacer su sesión de análisis, ir, viajar de regreso, entonces era mucho dinero, ¿no? Pero no quería buscar un analista en Jalapa porque ella estaba pues ya pues muy enamorada en sus palabras de ese sujeto como analista, ¿no? Bueno, de ese analista, de esa imagen del analista. Incluso es interesante, de la voz de ese analista, ¿no? ujú. Entonces, no quería dejar de ir y alguien le pregunta, ¿y por qué no lo hacen por videollamada, no? Y dice, no, pues es que, ¿cómo va a ser, no? Que igual el cuerpo y la mirada y que no sé qué, todo esto que se pone en juego en el dispositivo analítico. Y yo siendo un chamaco en pañales ahí en psicoanálisis todavía, bueno, no es que ya se va No, acá, pero pero has todavía más. evolucionado, como te pregunté, ¿no? Sí, bueno, estaba en mis plenos comienzos y le pregunto, bueno, ¿y qué pasa cuando pasas a diván, no? O sea, no lo ves, hablas, ¿no? A alguien. Ni el hecho de que esté del otro lado de un dispositivo electrónico no implica que no esté, que no escuche, ¿no? Y se quedó así como, oye, pues sí, ¿no? Y de ahí como que se me quedó esa idea de Ah, su madre. apagar la cámara, ¿no? Y a ver qué pasaba. Y sí, como que sobre la marcha ha ido que ha ido que cambiarse un poco la técnica, ¿no? Ingeniándoselas para Qué chido. movilizar el discurso, ¿no? Y habrá pacientes que les guste que estés con la cámara prendida, Ah, supongo. sí, ha habido quejas, ¿no? Pero, Así de, ¿qué onda? ay, ¿No? ¿por qué apagaste la cámara? ¿No? Ya no te veo. Y nomás la prendes y ya, sigue No, hablando. le apagó el micrófono.
Así, le cierro la sesión, ¿no? Ya, vale. Son 800. Nos vemos, ¿no? Siguiente. Oye, Carlitos, antes de pasar a ya más el terreno personal, ¿podrías resumir más o menos tu tesis de licenciatura? Ya ni me acuerdo, pero sí, tal vez. Pero así como Pues se mira, te... esa tesis de licenciatura ¿Cómo fue? ¿Te surgió. costó trabajo? Sí, nunca había hecho una tesis, entonces fue como un poquito complicado eso. Eso por un lado, y por otro que el tema, digo, no fue una elección consciente, ¿no? O sea, fue Mm. como algo que sí tendría que ver, como no podía ser de otra manera, con algo propio, ¿no? Pero la forma en la cual se fue dando el proceso en el proyecto antes de hacer la tesis, pues fue un poquito como que yo sentía que no avanzaba, que no aprendía tanto, ¿no? Como que estancado. Entonces, pues ahí pido ayuda al doctor Juan Capetillo, que me hizo el favor de ser director de mi trabajo. Ay, mándale saludos, Un por saludo y favor. un abrazo a mi querido doctor, que es tipazo, por cierto. Sí, sí, sí. Pero bueno, la cosa es que sí, él tenía algunas complicaciones por su trabajo, ¿no? En la universidad, un cargo administrativo muy demandante, pero acepta dirigir mi trabajo, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzo como que a meterme ya ahora sí con Lacan, ¿no? Y ahí fue cuando uno podría pensar que la puerca torció el rabo, pero no, o sea, al contrario, ¿no? Pero sí fue difícil para mí abordar el tema que fue el papel de la identificación imaginaria Ujú. con la segregación social, ¿no? No mames. Y esto surgió a partir de mi servicio social. Yo hice el servicio social en una secundaria y llevaba yo un grupo que se llamaba el programa Hablando nos entendemos, ¿no? Algo así, que pues tenía la intención muy psicologizante de pues vamos a platicar y así todos como hermanos, ¿no? Porque pues era una secundaria en la cual los índices de violencia eran muy elevados. Pero estando ahí me doy cuenta que la violencia se ejercía en términos de segregación, no de violencia física, tanto así, ¿no? O sea, como que tenía esa fama esa escuela, pero yo creo que por años anteriores, ¿no? Que sí se seguía presentando, pero no necesariamente con violencia física, sino con violencia en el sentido de que pues tú no perteneces aquí y Mm. por eso eres blanco del escarnio de nosotros que sí pertenecemos a un grupo, ¿no? Y este grupo se identifica con esta imagen en particular y quien no se parezca a esa imagen, pues Ay, va para afuera, ¿no? Y es buleado, como dice la chaviza, ¿no? buleado. Muy bonito verbo. Y, o sea, esta identificación imaginaria, ¿cuál era? O Sí, pues sea, que la identificación con esa imagen, ¿no? O sea, imaginar en el sentido de imagen, ¿no? pero había, o sea, ¿qué era esa imaginación o Ah, eso bueno, pues imaginario? dependía, ¿no? Porque, por ejemplo, en el grupo con el que me tocó trabajar al final, por más que uno podría pensar que los que se tildan de malandros eran los cabrones, eran más bien los cabrones que le echaban ganas a la escuela, ¿no? Era así como de... Tenían una identificación con las imágenes que están ahí alrededor de ellos, que era pues Cártel de Santa y demás, entonces Uh, como que escuchaban acá todo esto todo el tiempo, ¿no? Y había ciertas particularidades, ¿no? Como que se normalizaban ciertas conductas que, pues digo, no estamos aquí para decir si son buenas o malas, pero ellos no, tomaban sí, como muy sí. normal. Escuchaba de repente que platicaban, ¿no? No, pues es que ese güey fuma, ¿no? Y es que ese güey también fuma, ¿no? Y no sé quién dice, no, pero pues Álvaro, vamos a decir, ¿no? También fuma. No, pero ese güey fuma tabaco, ¿no? O sea, como, Y tú así, ay, vaya muchachona. perro, las mochilas, ¿no? No, pero sí, sí, o sea, me parecía bien interesante cómo ese tipo de cosas, incluso cuando hago las entrevistas, eh, había un chico que fue separado del grupo porque estaba suspendido por una pelea, una riña de golpes afuera de la escuela, ¿no? Y le hago a él la entrevista aparte del grupo y él me dice en cierto fragmento de la entrevista, no, pues yo considero que los niveles de violencia aquí no son tan elevados, dice, o sea, sí nos molestamos, pero como que es carrilla que Pero como aguantamos. hermanos. No tanto así, pero sí es carrilla como que todos aguantamos, ¿no? No tanto como para llegar a los golpes o algo así. Y el vato estaba expulsado por agarrarse el golpe, o sea, era como, se normaliza totalmente esto, ¿no? Pero porque las imágenes con las que ellos se identificaban, pues sí, son peleas callejeras, ¿no? Estar armado con armas blancas, ¿no? Cuchillos, navajas, tal.
y pues quienes no formaban parte de eso, quienes eran los gamers, ¿no? O demás, Los como tetos, ¿no? pues es que eso es interesante porque los aplicados eran los que eran como más cholos, ¿no? Por decirlo así, esa identificación como con el babo de Cártel de Santa o ese tipo de figuras. Pero educado. Ajá, pero bueno, por lo menos cumplían con sus tareas, ¿no? No sé si qué Sí, tan sí. educados. Y los otros que eran como más retraídos, ¿no? Y metidos en cuestiones de videojuegos y computadoras, cosas así, eran como pues los patitos feos, ¿no? Que eran muy tranquilos entonces sobre ellos, Junto ¿no? a ellos. Eso, madre, ahí se ponen en juego ahí como varios valores, ¿no? Como comportamentales dentro de un grupo. Eso está chido. Y desde Sí. el psicoanálisis me parece fascinante el análisis. ¿Y ya no seguiste con esa tesis como perfeccionándola, corrigiéndola o...? Tenía la idea de hacerlo, pero fíjate que no, ya no me gustaba tanto, te digo, por un lado porque pues esa tesis surgió de ese servicio social, no era como que algo Ah, que yo bien, hubiera bien. pensado en un inicio Ya, como ya, tal. ya. Y de hecho ahorita estoy trabajando con otras cosas pues que no tienen nada que ver con ese tipo de violencia, ¿no? ¿Y Bueno, sería mucha violencia. molestia si nos das como un adelanto de...? No, sí, claro, con mucho gusto. Estoy trabajando ahora sobre la melancolía, la depresión, el duelo, ¿no? Justamente con todas estas cuestiones. El tema de tesis hasta ahora se titula La depresión, un nuevo malestar en la cultura, no sé cómo, Órale. Ya, ya, ya. porque pues ahora todo el mundo tiene depresión, ¿no? Me toca escuchar gente que sin ir con un especialista, un psiquiatra o algo, consume antidepresivos, ¿no? Porque Ah, la están al puta madre. alcance, así como de, pues, me los vendieron, ¿no? Los ansiolíticos, fui en la farmacia, sin receta. Los antidepresivos, bueno, pues es que un amigo tuvo depresión y me roló, ¿no? De sus pastillas y Así así. de, toma, sirven. Ajá, exacto, o No sea, eso, mames. ¿no? Cosas así que dices, bueno, vaya, ¿no? O sea, tal vez quiten el malestar, pero pues vamos a ver qué hay ahí, ¿no? Pero sí, ahorita mi trabajo va más bien en función de eso, ¿no? De ver cuál es la clínica que podría posibilitarse a partir del psicoanálisis de la depresión, diferenciándola de la melancolía, porque me parece que la melancolía ha sido borrada incluso del DSM, ¿no? Este Sí, manual, o sea, ya se llama depresión, y yo creo, considero, hasta este punto de mi investigación, que no son lo mismo. ya. Y hay tipos de depresión. Según Además, la sí. última revisión que hice del DSM, depresión mayor y Ujú. depresión no sé qué tantas Sí, sí, mamadas. sí. Sí, o sea, de hecho hay tipificaciones de la depresión en función de sintomatología, ¿no? Pero Pero pues, eso es un poco arbitrario, ¿no? pues, Del APA, ¿no? Que mm, hace como una colección de rasgos y síntomas y hay sí, como que los y creo amontona y... que no sé qué tanto sea así, ¿no? Pero creo que la intención de ellos no es que sea una Biblia de diagnóstico y tratamiento, sino como una guía que oriente la escucha. Pero pues se ha convertido justamente en esto, ¿no? Que clausura. Ujú. Y esto es una diferencia que yo encuentro hasta ahora entre la depresión y la melancolía, ¿no? Que la depresión se clausura la historia del sujeto, o sea, en su tratamiento, ¿no? Pero también al cambiar el significante en melancolía y hacer una permuta por el de depresión, también se olvida la historia desde los griegos, ¿no? Todo Claro. el paso por la asedia con Edad Media, ¿no? Los humores y todo esto. Ujú. O sea, como que se olvida todo eso. Es curioso, ¿no? Cómo se olvida la historia para poner algo muy práctico. Y así también, ¿no? No se escucha el sujeto en su historia, sino, pues vamos a quitarte lo que te duele y se acabó, ¿no? Y que aquí la psiquiatría pues se da vuelo, Sí, ¿no? O claro, sea, no todos los psiquiatras, porque seguramente hay psiquiatras profesionales, claro, ojalá. No, sí, seguramente. pero es como la norma, ¿no? De recetan a diestra y siniestra Ujú. y ya, o sea, cúrate la depresión con estos antidepresivos Sí, y o vas a estar sea, más como... sí, porque la depresión al final de cuentas se vuelve un mal erradicar, considero hasta ahora, porque impide la producción. O sea, la Ujú. melancolía tiene entre sus características que posibilita también la creación. De hecho, Aristóteles hablaba de esa dualidad, ¿no? No recuerdo ahora la figura que él propone, pero había un equilibrio entre la bilis negra que producía la melancolía y la espuma, ¿no? Que es interesante ver cómo el equilibrio o la Ujú, homeostasis ujú. siempre ha sido buscada desde Sí, sí, la sí. antigüedad, ¿no? Entonces, él proponía que quien tuviera un equilibrio entre la espuma
Y la bilis negra podría tener momentos muy brillantes, ¿no? Y él mencionaba en un texto que se llama Problemata 30, creo, Ujú. que esos rasgos, ¿no? De los grandes políticos, los grandes artistas, todos eran melancólicos, ¿no? Los más brillantes eran melancólicos. Entonces, Pero la ocupan esa sí, o sea, melancolía para, ¿no? O pues sea, bueno, es como un rasgo característico de la melancolía para Aristóteles, ¿no? Esta posibilidad de la creación. Y la depresión simplemente es alguien que no produce y sí, que hay está, que empastillarlo para que, produzca. órale, mijo, ¿no? Ya ponte las pilas, Sí, ¿no? O sea, el capitalismo no se mantiene solo. y hablando de capitalismo, carnal, o sea, sí, va a entrar como cuchillo en mantequilla la siguiente A pregunta. ver, señor Rojo, que hasta el apellido tienes Rojo tú. No, pues ya no soy tanto No, ya, comunista. le estás Que me disculpen recapacitando. los de izquierda, sí. Sí, estoy un poco Sí, como no, estoy bien, se vale. desde hace como 4 años. Ah, bien. Pero pues ya no me puedo borrar esta madre. Ah, pues, Pero se ve chida. Este, ponte el rostro de tu ex. no, 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 no. Ay, se vería chingón. No, pero no queda, no queda. Ok, bueno. Ella es blanca, entonces como Ah, el no, pues tatu es negro, pues no. En unas pláticas de bar nos empezamos a abrir y llegamos a tal punto en el que te empecé a conocer un poco más y me dijiste que trabajaste de barista y en café y te ah, especializas. sí. O sea, porque a lo mejor quizás las personas piensan que todos los estudiantes nada más estudiamos, ¿no? Ah, Como no. nada más la escuela. Sí, no. Pero hay otras personas como tú que trabajaron, ¿no? En Ujú. determinadas cosas. Y en esa ocasión me platicabas que pues te fuiste especializando en el café y la técnica y el arte del ser barista. Sí, sí, sí. Eh, me gustaría mucho que platicaras ese proceso porque pues ya reflexionamos, ya filosofamos, ya Ya basta. psicoanalizamos a la vida cotidiana. Entonces, Ok. ¿qué onda con esa época? Pues mira, fue un proceso interesante porque yo salgo de casa y pues sin el apoyo de mis padres en un primer momento, ¿no? Y es justamente otra vez, ¿no? Esta falta que Ujú. moviliza. O sea, yo pude haberme quedado valiendo sorbete o regresarme a casa porque no había dinero y demás. Entonces, pues yo andaba en la calle vendiendo bolis, ¿no? Manzanas cubiertas de chamoy, ¿no? Arreglos de bombón para algunos eventos. Pero pues buscando trabajo, ¿no? Entonces de repente me encuentro con que en una cafetería, que creo que ya no está en el centro, había algunas casetitas de este café. Pero bueno, lo caso es que veo que solicitaban baristas, ¿no? Y dije, pues yo no sé qué carajos, ¿no? Pero vamos a ver de qué A se ver qué trata, sale. ¿no? Sí, o sea, yo no sabía, o sea, te juro que yo no era un sujeto que tomara café hasta que llegué a Jalapa, ¿no? Y creo que es un excelente lugar para empezar con el café Sí, en sí, sí. serio, ¿no? Entonces, pues bueno, veo que hay una vacante, bueno, dos vacantes había de hecho, y habíamos 6 sujetos ahí esperando, nadie, solo uno de todos nosotros había sido barista en otro lugar, pero pues entonces el empleador nos capacita y todo, y pues es así como comienzo a entender el arte del espresso, ¿no? De hacer capuchinos, lattes y toda esta diferencia que ahorita si me pusieras a hacerte uno seguramente no puedo porque es cuestión de práctica, de mucha, mucha práctica, pero ahí me enamoro del café, ¿no? O sea, todo el proceso. Y mira que el café que vende esa cafetería, la verdad no es el mejor. Es sabroso, sí, pero no es tan bueno, ¿no? Pero pues a partir de ahí como que comencé a entrar en contacto con otras cosas fuera de mi intención de estudiar, ¿no? Ujú. Entonces pues sí, fue como un proceso importante en mi vida porque a partir de ahí pues empecé a ser mucho más selectivo con el café y a disfrutar mucho más de todo el proceso del café y demás, ¿no? Porque de alguna forma ya lo sabías preparar, ¿no? Ujú. No, y además sabía del procedimiento para que ese grano llegara a tu taza en esa forma, ¿no? Entonces es lo que me parece más extraordinario, ¿no? O sea, es un proceso. ¿Y cuánto tiempo necesitarías para volver a acordarte de cómo realizar
café? No sé, tal vez un rato, ¿no? Una tarde, ¿Horas ajá, o sí, un día? sí, cuestión de horas, yo creo, ¿no? Ah, ya, porque pues ya lo tienes, Sí, ¿no? es más o Como menos mecanizado, ¿no? Y cuestión de adaptarse también ¿cómo a se la llama? máquina, A la supongo. máquina, sí. Porque pues no todo, también caso por caso. No, O los sea, les modelos está de... diciendo que no todos pueden. De hecho, fíjate, no contrataron al vato que ya sabía cuestiones de barista. Ay, ¿por qué? Porque hubo una prueba que nos pusieron ahí de Test de Rorschach. el HTP. Al HTP y la Y, salió mal. sí, no le puso ojos a su persona y valió más. No, no es cierto. Nos pusieron a hacer propaganda, ¿no? O sea, estaban las casetas del café y teníamos que hacer No propaganda. mames. O sea, con carteles así de pásele. Y el vato guardó la cartulina y le dijo al dueño, ¿sabe qué? Yo no vine para esto y O así. sea, todavía bueno, es que era barista también. Es que ahí está, el vato no lo necesitaba, ¿no? Ese es el asunto. O sea, ¿tú crees que yo estaba contento de estar ahí? Pero digo, a mí no me importa. De hecho, mi crianza en buena medida fue en las ventas, ¿no? En hacer promoción, ¿no? Con mi abuelo, mi madre, mi padre, ¿no? Que en algún punto he tenido que vender. Incluso trabajé en Liverpool antes de venir para acá, ¿no? Ay, Como güey. vendedor cajero. O sea, sí he tenido algo de chambas, ¿no? Pero este tipo pues realmente no necesitaba tanto Sí, el sí. empleo, ¿no? Entonces fue como, carnal, literalmente yo no vine a esto, yo vine a preparar café y ahí nos vemos, ¿no? Y déjate de mamadas, que ya me voy. Y pues sí, prácticamente le dijo eso al dueño y el dueño pues le dijo, no, pues yo ya sabía, ¿no? Que esta prueba no le ibas a pasar prácticamente, entonces pues chido, ¿no? Prefiero capacitar a dos personas que tengan ganas de trabajar, No, aunque pues tengan sí. que promocionar el café así, a un tipo que porque sabe dos cosas, ¿no? Ya quiera hacerse cargo de todo, ¿no? O sea, No, o sea, aparte es como un poco también la actitud de los jóvenes de ahora, güey. O sea, uy, no voy a estar promocionando café cuando yo vine a este mundo para hacer cosas chingonas y originales. No, 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 la verga. pues bueno, sí, el coaching, que es como la consecuencia de todo este pensamiento, ha tenido mucha influencia en la sociedad, en la cultura, ¿no? Y justamente platicaban hace poco de esta cuestión, ¿no? De enriquecer al yo, es como lo Inflarlo, de ahora, inflarlo. sí, o sea, eso es algo que ha proporcionado una frustración terrible porque pues la falta está ahí y no se puede evitar, ¿no? Y en algún momento te estrellas con ella y mientras más inflado sea el ego, el yo, pues vaya, a veces es cuando duele más la caída, ¿no? Mientras más alto está ese yo, pero sí, o sea, esta forma de lazo social que impera en este momento, pues ha posibilitado esas características en los chicos de hoy, como bien dices. Sí, 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 la generación Z. O sea, que ya Ándale, no son los esos. millennials, No, ¿no? ya, no, Nosotros somos nosotros sí. millennials. Ya ruquenials, ¿no? Ruquenials. Ah, es un buen término, güey. Sí, Ruquenials. eso bueno, una vez me invitaron a un programa de radio, a Emilio, que también le mando otro saludo, y Emilio Rives, no. no, no, también un saludo al señor, el distinguido Al señor doctor distinguido. profesor Sí, sí, sí. Rives, ¿no? Emilio y a Paco, que me tuvieron a bien invitarme a un programa, y ellos decían, ¿no? Que ya son ruquenials, ¿no? Porque Ruquenials. O sea, de la categorización de millennials, ajá, hay ya otra vez pero ya más, subtipos, ¿no? ajá, ya Ya es como como... siempre, ¿no? Esta idea de la cientificidad, ¿no? Sí, De categorizar todo, ¿no? sí, sí, sí. Pero pues me parece buen término. Sí, aplica al Ruquen. menos podemos Así le voy a ayudar, poner de ¿no? título en el pinche Sí, sí, video, sí, güey. por favor. Entre Ruquenials, psicoanálisis y más. Ándale, va. ¿Te late? Ah, y Y mezcal. mezcal insípido. Que sabe a agua. Mezcal que sabe a agua. Pero me debes una chelita, güey. O Ah, sea... no, sí, cuenta con ello. Pero ya no en mesontle, a menos que sea... No, mesocle ya no digas esa palabra, güey. te da- Em, bueno, Carlitos, para que no se extienda más esto y ya no fastidiemos a las 4 personas que nos van a ver. Ok. 5 porque mi mamá también nos va a ver. Ay, tu mamá, me la saludas a mi suegra, por favor. De tu parte, ahorita le aviso. Ah, de tu parte. Este, te voy a mencionar algunas cosas y tú contestas con una palabra. ¿Va? Va. ¿Qué prefieres? ¿Revivir a Lacan o tocar la guitarra ante 100,000 personas? A
tocar la guitarra, aunque no haya tantas personas. En un café. Sí, En un café. en un café podría ser, ¿no? Sí, ¿no? La Lo guitarra. revives a Lacan cada que lo lees, en Claro, algún punto, sí, ¿no? vive aquí, o sea, no se ha muerto. No, o sea, él ya murió y está bien, ¿no? Qué bueno que haya muerto. Que Ya, murió, ya era era mucha, necesario. sí, un sujeto muy agrio, ¿no? No, no es Yo he cierto. leído a veces a Lacan, Ajá. que no entiendo ni madres, Tampoco pero yo, pero está bien. se me hacía un vato como prepotente, o sea, por medio bueno, él no escribió, ¿no? Pero, bueno, Ujú. sí escribió, el otro día me decías que sí escribió, Sí, ¿verdad? tiene, pues de hecho se llaman escritos, 2 volúmenes que Y me tiene. dices que en eso sí es Sí, un poco más claro. bueno, no sé, porque es que también con los seminarios se ha hecho una fiesta, ¿no? Ujú. Porque son traducciones que ahora resulta que están saliendo versiones donde se dice que Lacan no dijo esto, que Puta dicen madre, los demás. ya es chisme de lavandería, No, entonces. sí, ya es chisme de Yexalan Miller que se apropió de la gacha de... Bueno, fue un relajo ahí, una politiquería que, pues digo, desafortunadamente el psicoanálisis no es ajeno a ello, ¿no? Pero ciertamente sí, prefería la guitarra que Sí. revivir a Lacan. ¿Ante cuántas mínimo personas? Pues, a veces mis vecinos tienen que sufrir con Puta, eso, ¿no? ¿por qué piensas eso? ¿Qué tal si dice, ay, mira, ese chavo Bueno, toca porque bien culo? cierran las ventanas. Ah, entonces sí, Sí, no, ya no es es cierto, una no certeza. sí, ya, o sea, de eso no puedo dudar, ¿no? Bueno, bueno. Pero tú imagínate que es ante 100,000 personas, güey. No, pues O sea, el más Estadio chido. Azteca lleno, güey. No, Tú pues, solo. pues está bien, ¿no? Sí. Pero si pudiera ir alguien a Si cantar y pudiera ir bueno, Lacan, si pudiera ir Lacan a tocar conmigo, mejor. aquí tu falote, ¿no? No manches, vieras. ¿Escribir un libro o escribir música? Uy, no lo sé. Tiene que ser una fuerza porque yo me Ah, quedaba con las dos, pero en este punto de mi vida tal vez el libro. escribir un libro. Sí, ¿De porque qué lo harías? buena pregunta. Pues yo creo que sí me gustaría escribir algo sobre la melancolía, fíjate. Me está gustando este tema. O sea, esta tesis de maestría va a ser amplificada entonces, güey. Pues no lo había pensado hasta ahora que lo planteas así. O sea, ¿Ves? pensaba publicar algunos textos en revistas o cosas por el estilo, pero no necesariamente un libro, pero puede ser. Pero, güey, o sea, lo que hacen los académicos de ahora, hacen un libro y de ese libro, pues lo seccionan y los convierten en artículos los capítulos, güey, y ya. O al revés, ¿no? De los capítulos que han publicado los compilan y ya tienes tu Pinches libro. tramposos. Pero, pues bueno, es la cultura del publicar o morir, Y es ¿no? la cultura de justamente, ¿no? O produces o no existes. Está de la chingada eso. Qué triste que la academia, qué triste que la academia sea presa también de De parte la del mafia del sistema, güey. poder. Sí, sí. Sí, Hashtag, él quiere a AMLO, soy Amlover yo. AMLover. Por eso Entonces, vengo de Morena. Sí, tal vez el libro, fíjate. el libro sobre melancolía, Ujú. amplificación de tesis. Ujú. Ok, muy bien. ¿Cabello largo o corto? Pues mira, cuando está corto, o sea, una disculpa a la audiencia, de verdad, no sé, no tiene forma de acomodarse, cabrón. Cuando está corto, O sea, sí, ahorita como de este largo que lo se te ve traigo. chido, güey. Ah, bueno, gracias. Ah, chinga. Eres un amor, pero Lo sé. eres rojo amor tú, Oh, definitivamente. no, 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 siempre. Sí, no sé, pero fíjate que me gustaba largo también, lo tuve largo un tiempo en la universidad cuando era hippie. No, y me gustó en su momento, pero ahora como que ya no me siento tan cómodo con eso, Es como, entonces ay, me molesta. ya me estorba. Güey, se te veía bien chingón, No, cabrón. gracias, gracias. Yo no he podido, ¿Te desesperas? Ajá. Sí, es que es un proceso Es un bien. pedo, güey. Y fíjate que también requiere mucho tiempo. Bueno, uno porque es mamón, ¿no? Porque yo sí cuidaba mucho mi cabello, o sea, procuraba Se veía. tenerlo bien, ¿no? O sea, si me lo iba a dejar largo, no, que se viera bien el cabello, ¿no? O sea, cuidado. No como el Jesus. Bueno, que lo tenía muy bonito en cuanto a... Como, ay. El cebo, ¿no? Se veía brilloso. Y el de los dientes. Saludos, Jesus, si nos está haciendo de ahí de rebote. Pero sí es un pedo tener el cabello largo, ¿no? Sí, sí hay que meterle tiempo, dinero, ¿no? Pinche Entonces, alburero de 3 varos, güey. ¿por qué? Ah, no, fue sin querer. Oye, güey, Tú ¿ya la ves? entendiste. Ya ves, Tú eres, tengo más desarrollado el sí, oído no, ya, alburero, güey. mal analista. Mal oído. ¿Café o mezcal? No, café.
Café. Soy mal oaxaqueño. No manches. Yo sí Se, prefiero te el van a café. echar encima el... Sí, no, y es que realmente no bebo tanto, entonces puedo disfrutar mucho el mezcal, pero también, bueno, como en todo, ¿no? Tampoco todo el café es bueno, pero sí, creo que puedo disfrutar más el café que el mezcal. Ah, Entonces huevo. sí, pero sí, también me gusta el mezcal, como no. Está bien sabroso. Y el de Oaxaca está mejor. No, pues ese es el mezcal con El mayúscula. mezcal, el mezcal. ¿Pecho malo o pecho bueno? No, pues bueno, siempre. Ah, pensé que ibas a decir los dos. Los dos se No, pueden. porque pues yo nunca he conocido un pecho malo. Está bien, carnal. Pues muchas gracias por venir, Carlos, y hacerme el favor de darte el tiempo de venir a esta charla entre amigos, como se titula la sección del podcast. Espero te haya gustado No, echar echar chisme, sí, sin duda. conmigo sobre todo, ¿no? No, pues es que también el reencuentro, ¿no? Después de ya Ay, un buen no rato de no mames, como vernos, desde cuándo no... pues desde que tenía el cabello largo, ¿no? Desde mesonte. No, pero Desde la fiesta de Ángel, creo, ¿no? creo que sí. Cuando fue su No cumpleaños. mames, un O sea, chingo. ya tiene un rato. Y acaba de pasar su cumpleaños, güey. O sea, ya tiene como un año, cabrón. No mames. Ahorita nos abrazamos. Oye, y no, no felicité a Ángel, qué mal amigo soy. Doctor Angelito, un abrazo, Pues ya un de qué beso. sirve a la distancia, güey, no mames. Ah, pues igual Ya no lo puedo después abrazar. de un mes, ya. Ya un mes. Ya. Qué rápido crecen los chamacos. Y el cabello también. Sí, también. Pues muchas gracias, No, un placer. Carlos, Muchas por, gracias a ti por por la venir. invitación. Es muy rico este. ¿Te sentiste bien? ¿Te Sí, sentiste sí, bien? súper. Muy bien, muy bien. Pues nos vemos, amigos titanes. Se cuidan. Hasta luego. Pues chido, ¿no, carnal? Sí. Hablamos de muchas cosas. Espero se haya grabado bien, güey.